Hola, mi nombre es Natalia Ávila y hoy les voy a hacer una clase sobre trastornos del potasio. Para comenzar, una breve introducción sobre el potasio y la composición corporal total, luego sobre hipocalemia, causas clínicas y tratamiento, así como también sobre hipercalemia. Para comenzar, la composición corporal total de potasio son aproximadamente 55 milicavalentes por kilo. La concentración principalmente es de tipo intracelular, que corresponde a un 98%, mientras que la extracelular solo corresponde a un 2%. Y ahí están las concentraciones especificadas. Como la concentración del potasio es mayoritariamente intracelular, es muy difícil medir certeramente en qué cantidad este se encuentra en el organismo, pero se puede dividir entre reservas corporales totales, la distribución entre los espacios intra y extracelular, y que dentro de esta mayoritariamente se encuentra dentro del músculo, teniendo una participación muy importante en el músculo cardíaco. Aquí tenemos que el consumo de potasio debe ser diariamente entre 50 y 150 miliequivalentes por día, y que los alimentos ricos en potasio incluyen las hortalizas, frutas, frutos secos, nueces y carne. Esta diapositiva es para mostrar que es muy importante el desequilibrio ácido-base en las concentraciones de potasio extracelular, ya que principalmente en pacientes enfermos críticos podemos observar que concentraciones entre el pH se dan en una relación inversamente proporcional de acuerdo a la concentración de potasio. Esto es, que a menor pH tenemos una concentración de potasio más elevada. Por lo tanto, en los estados de acidosis tenemos mayores concentraciones de potasio, así como en los estados de alcalosis tenemos concentraciones de potasio menores. Por ejemplo, el aumento de 0,6 miliequivalentes por litro de potasio se produce cuando hay una disminución de 0,1 en el pH. ¿Cómo se define hipocalemia? Como la concentración de potasio medible en el extracelular menor a 3,5 miliequivalentes por litro. ¿Cuáles son las causas de la hipocalemia? Principalmente el consumo dietético insuficiente, ya sea por ayuno, trastornos de alimentación o alcoholismo, desplazamientos intracelulares dados por la alcalosis, como mencioné anteriormente, que es el pH alto, administración insulina y la administración de beta-2 agonistas, principalmente el salbutamol. También el incremento de las pérdidas, ya sea digestivas, renales o a través de la piel, por ejemplo, en vómitos, diarrea, aspiración nasogástrica, renales como diuréticos, toxinas o el hiperaldosteronismo, que está asociado a una hipernatremia, y como les mencioné también la sudoración excesiva. Otros trastornos asociados a la hipocalemia son la hipomagnesemia, que ahí está destacado, ya que vamos a ver más adelante que cuando tratamos la hipocalemia y esta es resistente al tratamiento, podemos asociar al tratamiento ampollas de sulfato de magnesio, lo que nos podría ayudar a revertir la situación. Y también aquí les mencioné, que voy a usar el puntero, la hiperalimentación no venosa. Cuando tenemos pacientes hipoalimentados y se inicia la alimentación muy rápida y corrección de nutrientes en las personas mayores, por ejemplo, tenemos los síndromes de realimentación, donde vamos a tener como característica, entre otros, la hipocalemia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Tenemos manifestaciones en distintos sistemas del organismo, ya sea endocrino, renal, gastrointestinal, y los dos principales son los neuromusculares y los cardiovasculares. Si no es que el cardiovascular es el más importante dentro de también los trastornos del potasio, ya sea hacia la baja o hacia la alta. ¿Cuándo inician los trastornos del potasio asociados a hipocalemia? Cuando el potasio principalmente es menor a 2,5 miliequivalentes por litro. ¿Y cuáles son las anomalías más importantes? Que vuelven el potencial de reposo más electronegativo, es decir, existe un retraso en la repolarización. Aquí destaqué también con la aparición de arritmia, ya que como existe un retraso de la repolarización, lo más frecuente que vamos a tener son las taquiarritmias, como la fibrilación auricular, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Ya, y fuera de las manifestaciones cardiovasculares, tenemos también alteraciones neuromusculares, ya sea manifestaciones inespecíficas, malestar, debilidad, fatiga,
Podemos tener hiporreflexia, calambres, parestesias, parálisis a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos. Podemos tener ilio. Aquí quiero hacer énfasis en gastrointestinal, la aparición del ilio, ya que en cirugía es muy frecuente que posterior a grandes cirugías donde se comprometen, se manipulan las asas, puede aparecer posteriormente hipocalemia, que nos va a también dar indicios de que ya hay problemas más graves. Y en la esfera renal tenemos, por ejemplo, aumento de la producción de amoníaco, defecto en la concentración de orina y también está asociada a la diabetes insípida, pero de tipo nefrogénica. Y como alteraciones endocrinas, principalmente podemos tener intolerancia a la glucosa como una manifestación igual un poco inespecífica. Pero dentro de todas las que mencioné, las más importantes son las cardiovasculares y las neuromusculares. Dentro de las manifestaciones cardíacas vamos a tener un aplanamiento de la onda T, aparición de onda U, que esto es muy difícil de ver en un electrocardiograma normal, y también podemos tener depresiones del segmento ST, que también se darían en contexto de una hipocalemia ya más exacerbada, como sería cuando baja de 2.5. Entonces aquí tenemos también reflejadas que de una onda T normal aparece el aplanamiento, la aparición de la onda U y ya en niveles más avanzados, depresión del segmento ST. Y aquí ya desaparece la onda T y solamente prevalece la onda U. Esto ya debe ser muy difícil de ver. Y aquí tenemos las otras manifestaciones que les comenté, las neuromusculares, debilidad, malestar general, a nivel gastrointestinal también súper inespecífico. Pero las más que podemos observar y graficar son las alteraciones cardiovasculares. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hipocalemia? Siempre la clínica, bueno, que es súper inespecífica, determinar la causa, ya que si tenemos alteraciones en las clínicas, malestar, fatiga, debilidad, arreflexia, todos esos signos, tenemos que tomar un laboratorio completo y siempre pensar que puede haber un trastorno de electrolitos subyacente. Y finalmente, ya si tenemos y comprobamos también de que existe un trastorno electrolítico, tomar un electrocardiograma para ver cómo este repercute. Muchas veces también puede ser una conducta inicial, ya que no podemos tener el laboratorio disponible, pero sí vamos a ver en el trazado que pueden haber alteraciones que sugieran trastornos electrolíticos, principalmente los trastornos del potasio. El tratamiento de la hipocalemia depende de los valores. Por ejemplo, si tenemos un potasio mayor a 3, tenemos que optimizar el consumo oral, ya sea con potasio oral como el Slow K, que se viene en presentación, si mal no recuerdo, de 200 miligramos, que se puede dar hasta 3 veces al día. Y si los valores son menores a 3, ya hay que hacer corrección endovenosa. ¿Cómo es esta? Se utiliza cloruro de potasio, que viene en ampollas de 10 ml, que cada una creo que viene con 13.4 mil equivalentes. Evitar las soluciones glucosadas, ya que si se activa la insulina y la insulina no puede disminuir aún más el potasio. Y tener en cuenta que el potasio irrita el endotelio vascular, es decir, no podemos hacer correcciones muy grandes a través de una vía periférica. Por un catéter periférico, la concentración de potasio máxima es de 4 mil equivalentes en 50 ml de solución que se aplica de 4 a 6 horas. Esto es decir que se pueden utilizar 3 ampollas de cloruro de potasio en 50 cc que se pasan de 4 a 6 horas. Esto es para no exceder los 20 mil equivalentes hora. Y hay que revalorar el potasio sérico, ajustar la tasa de administración, si es necesario volver a repetir la infusión hasta que tengamos valores de potasio aceptables. Lo otro que se puede hacer, si es que necesitamos correcciones más excesivas, es utilizar 2 vías periféricas simultáneas, es decir, en una vía utilizar 3 ampollas en 500 cc y en la otra vía similar. Y así todas las vías que podamos utilizar si es que la concentración de potasio es muy baja. Siempre vigilancia electrocardiográfica. Y cuando, como dije también en un principio, si la hipocalemia es resistente a tratamiento, hay que pensar que puede haber un trastorno del magnesio asociado. Por lo tanto, hay que añadir que son más o menos 2 ampollas de sulfato de magnesio dentro de la solución de la carga de potasio.
Ya, la hipercalemia se define como una concentración de potasio mayor a 5.5 miliequivalentes por litro. ¿Cuáles son las causas de hipercalemia? Aquí les voy a mostrar que la más importante es la hemólisis, que principalmente se da cuando existen flebotomías traumáticas, es una falsa hipercalemia. Entonces siempre pensar en que cuando es muy difícil que tengamos estos niveles de potasio en sangre en una persona que no tiene la clínica como que pareciera, pensar que pudo haber un trastorno de hemólisis cuando se tomó la muestra. También otros estados de pseudohipercalemia son leucocitosis y trombocitosis. El desplazamiento también de potasio del intracelular al extracelular. ¿Cuáles son las soluciones que no van a desplazar el potasio? La acidosis, ejercicio intenso, intoxicación digitálica y la deficiencia de insulina. Nos van a llevar el potasio desde dentro de la célula hacia afuera de la célula. Y también la carga de potasio, es decir, cuando somos también muy exigentes al corregir el potasio o cuando tenemos un consumo de potasio oral muy alto, podemos tener ya sea el efecto secundario. También todo lo que sea estresante y que pueda potenciar esto, como la rhabdomiolisis o lesiones al riñón, pueden darnos un aumento del potasio circulante. Y también por disminución de la excreción de potasio. Es decir, como le dije anteriormente también, problemas del riñón, usar fármacos ahorradores de potasio como la espironolactona y también la deficiencia de aldosterona, es decir, el hipoaldosteronismo se asocia con una hipercalemia. Y esto es una imagen que encontré que puede ser utilizada como mnemotecnia para resumir las causas de la hipercalemia. Fármacos, principalmente los IECAS y los AINES, también los ahorradores de potasio. Y esto es muy importante, el uso de IECAS, ya que en pacientes que tengamos sí, o sea, cada vez que se utilicen fármacos como estos, los ARA2, los IECAS, en pacientes hipertensos hay que estarlos controlando cada cierto tiempo para vigilar los niveles de potasio. L de lesión renal aguda o origen tubular, también asociado al origen renal, resistencia a la insulina, diabetes, enfermedad renal crónica por los estados de acidosis, como les dije, baja de pH, alto potasio y causas suprarrenales, como también les dije, el hipoaldosteronismo se asocia a una hipercalemia. Dentro de las manifestaciones clínicas, también como la hipocalemia, las principales causas son cardíacas y secundariamente neuromusculares, gastrointestinales, etc. Como cardíaco tenemos lo que es contrario a lo que les dije anteriormente. Hay una menor activación de los conductos de sodio dependientes de voltaje, por lo tanto el potencial de acción se vuelve más lento. Y hay anomalías en la polarización de la membrana, es decir, el potencial es menos electronegativo. Tenemos entonces dos consecuencias, que el potencial de acción es más lento, pero a su vez es más excitable. Por lo tanto, vamos a tener arritmias de tipo, generalmente bradiarritmias, como bloqueo AB, parálisis auricular, hasta podemos llegar a la sistolía. Pero la muerte en hipercalemia principalmente se da por paro cardíaco y por fibrilación ventricular. Son las dos arritmias mortales asociadas a hipercalemia. Como efecto de electrocardiograma asociado a hipercalemia, tenemos que este es el electrobase con un potasio normal. Ya cuando el potasio es mayor a 5.5, las primeras manifestaciones son la aparición de una onda T picuda y simétrica. Cuando el potasio es mayor o igual a 6, esta onda T picuda y simétrica se hace similar al voltaje de la onda R. Cuando es mayor o igual a 7, hay una prolongación excesiva del PR hasta la desaparición de la onda P, junto a un ensanchamiento progresivo del QRS. Y ya en niveles de potasio más alto, el QRS continúa ensanchándose hasta funcionarse con la onda T, adquiriendo la morfología sinusoidal. Esto es importante, se llama morfología sinusoidal. Generalmente el potasio ya es mayor a 10. Y aquí tenemos, bueno, se ve un poco la fusión de la onda T con el QRS. El diagnóstico, de igual manera que dijimos anteriormente, siempre clínica, determinar la causa
si tenemos alteraciones dentro de los electrolitos, fijar cómo está la función renal, fijarse en el pH, fijarse en los estados de hidratación, fijarse en los valores que nos pueden sugerir un Addison, un hipoaldosteronismo, clínica en general, etc. Y siempre una monitorización de electrocardiograma, ya que la aparición de una onda T en el electrocardiograma, antes de tener incluso los valores de laboratorio, puede llevarnos a un tratamiento para que sea más rápido todavía y evitar las repercusiones posteriores. ¿El tratamiento cuál es? Vigilancia de electrocardiograma continua. ¿Cuáles son los 3 pilares para el tratamiento de la hipercalemia? Estabilizar la membrana. Esto se da principalmente con el calcio. El calcio es el principal antagonista de los efectos del potasio en la membrana. Estamos hablando de membrana cardíaca. Como segundo pilar, el desplazamiento intracelular del potasio, utilizando insulina y salbutamol principalmente. También se puede utilizar bicarbonato de sodio para desplazar el potasio al intracelular. Y finalmente, eliminación y excreción de potasio, ya que, bueno, si existen también estados de hipervolemia, podemos utilizar furosemida. Y por último, cuando tenemos un pH elevado, mayor o igual a 7, a 7.3, el tratamiento debe dirigirse a mejorar la excreción renal. Ahí podemos utilizar furosemida. Estos son los 3 pilares principales y están determinados también por los valores de potasio que tengamos. Entonces, punto número 1, hay que interrumpir inmediatamente la administración adicional de potasio. Esto es reducción del consumo dietético y suspender fármacos que afectan la excreción renal, como son los IECA, los Aradol, la espironolactona, etc. Como segunda parte, administrar líquidos para mejorar la excreción de potasio al incrementar la diuresis. Punto 3, considerar administración de calcio si un paciente recibe digitálicos, OFS, intoxicación digitálica, como la dioxina. Y también administración de calcio cuando tenemos valores de potasio, como dijimos, sobre 6,5. Ahí generalmente es cuando sobre 6,5 y también con alteración en el electrocardiograma. Hay que administrar inmediatamente gluconato de calcio o carbonato de calcio según lo que se tenga disponible. Y siempre vigilancia electrocardiográfica continua para confirmar que el tratamiento que estemos administrando está haciendo efecto. Ya. Aquí voy a mostrar 2 tablas que muestran todos los medicamentos que se pueden utilizar para tratar la hipercalemia, dosis y vía de administración, el inicio de acción aproximadamente, duración del efecto y el mecanismo. Para estabilizar membrana tenemos gluconato de calcio o cloruro de calcio. Ya sea 1 o 2 ampollas se pueden utilizar EV, tiene un inicio de acción rápido y importante que, por ejemplo, el gluconato de calcio lo podemos repetir tantas veces como normalizaciones en el electrocardiograma tengamos. Es decir, tenemos valores de potasio muy altos, tenemos alteración electrocardiográfica. Se pueden utilizar estas ampollas de 3 a 5 veces con intervalos de 15 minutos. También tenemos las soluciones que ayudan a desplazar el potasio dentro de la célula, como el salbutamol e la insulina. El salbutamol, la manera más efectiva de utilizarlo nebulizado, son 12 c de salbutamol en 12 c de suero fisiológico para completar un total de 4 ml que se tiene que nebulizar durante 10 minutos. Esta también puede ser repetida en el tiempo y nosotros podemos ajustarla de acuerdo a la corrección que queramos obtener. La bomba de insulina. Generalmente la relación que tiene que haber es por una unidad de insulina tienen que haber 5 gramos de glucosa. Ejemplo, en 10 unidades de insulina regular podemos administrarla con 100 cc de solución glucosada al 50%. Y esto tiene un inicio de acción en 30 minutos y también la idea es que lo pasemos lo más rápido posible, sobre todo si tenemos una hipercalemia aguda con cambio electrocardiográfico. Hay que ser agresivo, es decir, no pasar esta solución en 6 horas, en 5 horas, en 4 horas, sino que hay que pasarlas a goteo rápido, de 10 minutos a media hora,
y la función principal va a ser desplazar el potasio al interior de la célula utilizando la bomba sodio-potasio, ¿ya? Sale sodio, ingresa potasio a la célula. Como habíamos dicho anteriormente, se puede utilizar furosemida. Las ampollas vienen de 20 miligramos y se puede utilizar esta cantidad total distribuida en el tiempo que consideremos pertinente y que va a ayudar a la excreción renal de potasio. Y esto, bueno, no lo he escuchado mucho, pero sí la hemodiálisis, ya cuando tenemos una urgencia dialítica, uno de los criterios de urgencia dialítica es la hipercalemia refractaria. Así que siempre, por ejemplo, en enfermos renales, muchas veces tenemos cuadros de hipercalemia que generalmente se solucionan cuando ya ingresan a hemodiálisis. Y como bibliografía, utilicé también, así como en el capítulo de trastornos del sodio, el libro del Tintinalli, que es un libro de medicina de urgencias, y principalmente el apartado de líquido de sodio, que más abajo incluye el apartado del potasio. Y también esta fue la presentación. Cualquier duda o consulta pueden escribirme, ubicarme por los medios que deseen pertinentes y si yo puedo ayudarlo, no tendría problema con eso. Así que muchas gracias.